José Antonio Eliseo, gracias por conversar con la audiencia de esta semana sobre los principales hallazgos de esta encuesta de Sid Gallup que fue auspiciada por la Fundación Sin Límite. Empecemos por la respuesta de los ciudadanos a la pregunta de quién podría sustituir a Daniel Ortega en el gobierno si éste estuviera incapacitado. La mayoría, es decir, el 55% dice que no sabe o no responde la pregunta. El 27% de la población dice Rosario Murillo y el 4,5% dice Laureano Ortega. Y cuando se analizan solamente los datos de los simpatizantes sandinistas, casi el 43% dice que no sabe y sobre Rosario Murillo el 30%. ¿Cómo se puede interpretar esta respuesta? Para mí es evidente que los números iban a salir más o menos así, porque al final de cuentas, la que está el día a día en la administración y en la gerencia del Estado es Rosario Murillo, no es Laureano. Laureano es un outsider que aparece ahí, que casi a punto de fuerza y de voluntad lo quieren hacer caminar en una posición destacada, digamos, como un liderazgo político emergente. Sin embargo, no es así. La política es clara, es la persona que está haciendo las cosas bien o mal, lo que sea, la que va a estar presente para la mayoría de la población, y ese es Rosario Murillo. Yo siempre he creído que la sucesora va a ser Rosario Murillo, nunca va a ser Laureano Ortega, porque ella ha invertido años de su vida en ese proceso de promover y proyectar su liderazgo. Por lo tanto, esos datos reflejan la realidad política del día a día en la gerencia del Estado. Pero la respuesta de la mayoría de la gente, el 55%, dice no sabe y Murillo obtiene el 27%. Es decir, Ortega la ha proclamado copresidenta y mucha gente dice que ella es la que ejerce el poder, pero no hay una mayoría de la gente que esté respaldando su papel. El liderazgo de Rosario Murillo no es un liderazgo portentoso, ¿verdad? En eso estamos claros. Ella más que todo es un técnico administrando el Estado de una manera muy autoritaria y vertical, eso todos lo sabemos. Y también refleja de que no hay, digamos, líderes sustitutos en el Frente Sandinista. Lo único que queda es Rosario Murillo, porque es la que está día a día en la administración del Estado. Lo primero es que hay que ver cuál es la pregunta, es quién podría asumir, no es quién quiere usted que asuma. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Y quién podría asumir? Pues obviamente Rosario tiene la mayor de las probabilidades y la gente coincide en eso. Entonces, por eso es que apunta un 27%. No estamos hablando de simpatía, sino un tema de probabilidades. Y las probabilidades indican eso, indican precisamente porque es la persona que se ha empeñado en generar ese liderazgo gubernamental y que, aunque sea muy impopular, porque lo es, ella es la que tiene las riendas del Estado. Entonces es normal que ella aparezca con el porcentaje más alto. Así como es normal también que la mayoría de la gente no quiera responder, porque ahí sí, aunque la pregunta haya sido un tema de probabilidades, en quién quiere responder, que no le gustan cómo están las cosas en su gran mayoría. Sobre este mismo tema, Sid Gallup preguntó qué pasaría ante una eventual ausencia de Ortega y las respuestas se dividen por partes iguales entre los que dicen, algunos dicen habría elecciones con observación internacional, el 22%, otros dicen no habría ningún cambio en el gobierno, otro 22%, y una tercera parte dicen se generarían protestas sociales, el 23%, aunque otra vez un 27% no sabe y no responde. El 23% de los sandinistas dice que habría elecciones. Es decir, ellos saben de que no ha habido elecciones. Un cuarto de los sandinistas saben eso. Y es interesante también de que un 15% de ellos dice de que habría protestas sociales. Es decir, si sumás, tenés casi un 40% de los sandinistas que saben de que se tiene que generar algún tipo de cambio. Eso puede dar un indicio de que hay bastante inconformidad interna en el Frente Sandinista. Definitivamente el tema de la elección al final va a ser la solución para destrabar este tema en el país. Y entonces todo el mundo está claro que en el momento en que Ortega desaparezca, se va a iniciar un proceso que no sabemos en qué va a terminar, pero que va a haber el inicio de un proceso de transición política que puede ser abortado, eso no cabe la menor duda.
pero que sí va a generar, digamos, cambios importantes en la forma y en la conducción del país que hemos visto en el país en los últimos 17 años. La encuesta también pregunta sobre las medidas de represión que el régimen ha adoptado contra opositores y ciudadanos, los despojos de nacionalidad, los destierros, las confiscaciones, que tienen un rechazo hasta del 55% de la población y un apoyo mínimo del 16%. Pero estas son las mismas políticas que ahora Ortega y Murillo quieren masificar con las reformas al Código Penal. Sí, básicamente Ortega sabe algo que lo ha remarcado con sus acciones desde el 18. Él no necesita ser popular para gobernar, él necesita 10.000 hombres o mujeres que quieran y estén dispuestos a morir y a matar por él. Y eso es la policía, el ejército, lo que tiene esa gente que reprime, tortura. Entonces, este tipo de leyes, aunque no sean populares, definitivamente es la manera de control social que tiene y ahora las está ocupando para meter también en miedo a su propia gente. Es decir, Ortega está en un estado paranoico y en un estado en que la sujeción social ahora la está llevando a un nivel diferente. Pretende con esto reprimir a quienes estamos en el extranjero. Evidentemente, él va a tratar de callar a la oposición en el extranjero, pero también con esto pretende tener sujeto a quienes son opositores adentro de Nicaragua y a quienes son opositores adentro de su propio partido. Es decir, él ya tomó la decisión que la represión es su herramienta y que lo que él necesita es la fuerza. Él no necesita ni legitimidad ni necesita legalidad alguna. Ortega está en función de la sobrevivencia en el poder. No le interesa, digamos, tener una buena imagen internacional porque sabe que la perdió hace muchísimo tiempo. Pero lo que llama profundamente la atención es que un 55% de la respuesta dijo que no estaba de acuerdo con el tema de las confiscaciones y un 50% también estuvo en profundo desacuerdo con la desnacionalización. Que esos son dos elementos que para los nicaragüenses en general son bastante escandaloso, ¿no? El tema de la propiedad privada allí aparece y eso parece que mete una angustia tremenda a cualquier sector del país. Esa inestabilidad y esa falta de confianza en la propiedad y un elemento muy importante en el tema de la desnacionalización. Esos dos elementos son los más significativos que manifiesta la gente y los cuales no lo acepta, pero parece que son los que crean mayor angustia en la población nicaragüense con el modelo represivo que ha venido desarrollando Ortega, que básicamente para mantenerse en el poder. ¿Cómo ven las opiniones de la población sobre los partidos políticos? El 80% dice que no tiene simpatía con ningún partido político y eso se ha mantenido así ya por un periodo prolongado. Y por el otro lado, el Frente Sandinista tiene una simpatía que está entre el 11 y el 12%. Sin embargo, ese vacío parece que no lo llena ninguna fuerza política. Es que básicamente no tenés lucha política dentro del país. Y a eso tenés que sumarle digamos, el desprestigio que se gana el Frente Sandinista día a día y también el hecho de que el partido sandinista como tal ha dejado de existir y lo que existe es la familia Ortega y Murillo. Y en el caso de la oposición está presente en Nicaragua en un grado muy, pero muy tenue y las organizaciones solo se mueven casi que en catacumba. Sin embargo, pues existe la posibilidad de que surja un liderazgo que sea fuerte y que pueda irrigarse adentro del sistema social nicaragüense. Pero eso pues no está ahí. Yo no miro eso como una posibilidad inmediata, pero evidentemente es algo en lo que se tiene que trabajar para poder empujar a Ortega hacia afuera. Algo interesante viendo lo gráfico es el deterioro profundo que tiene, digamos, la población sobre los partidos políticos a partir del 2016, porque es a partir del 2016 que se ve un descenso muy significativo y es lógico, porque en el 2016 fue por primera vez que prácticamente de manera, entre comillas, legal, desaparecieron a la oposición y no le permitieron que se presentara y eliminaron la observación electoral en aquel momento.
Eso lo que demuestra es que hay un vacío opositor porque está en el exilio y porque no tiene una fuerza política coherente. Yo estoy seguro que en la medida en que haya la conformación de una fuerza, un sujeto político que pueda representar a los descontentos, que posiblemente son más del 80%, esa fuerza política con un liderazgo, digamos, medianamente aceptable, tomaría una fuerza importante y podría perfilarse como un sujeto político que le rete o lo dispute el poder a Ortega. Lo que sí queda claro es, digamos, la decadencia política en que está el Partido Frente Sandinista, que se ha vuelto, digamos, un clan familiar, donde todo transcurre entre básicamente tres figuras. Daniel Ortega, Rosario Murillo, tomando una preponderancia importantísima por la ceucia de Ortega, y ahora Laureano Ortega, que está siendo promovido de manera intensa para que adquiera un liderazgo político que parece que por propia irrigación no lo tiene. Esa simpatía por el Frente Sandinista entre un 11 y un 12% podría ser algo parecido a una especie de voto duro para el Frente Sandinista, pero tiende a crecer y llegar hasta cerca de un tercio de la población o del electorado. Cuando le preguntan a la gente si vamos por el camino incorrecto o correcto, 30% dice que va por el camino correcto, 32% aprueba la presidencia de Ortega, e incluso ese mismo porcentaje dice que tienen cierto optimismo en la situación económica para su familia. Eso es normal, que el partido esté por debajo de los liderazgos mismos. Eso suele suceder con mucha regularidad. Sin embargo, aquí hay un componente adicional, y es que el partido en sí mismo ya no es el centro de la política, sino que el centro de la política es ahora esta familia, que es un clan familiar, y arrastra siempre a este porcentaje de población. Lo que sí hay que decir claramente es que este porcentaje de población antes llegaba cerca del 40% y ahora se coloca alrededor del 30%. Es decir, si hay una pérdida neta del sandinismo en su conjunto, yo la miro como del 10 o el 12%. Pero según esta encuesta, la preocupación dominante de la población está enfocada en torno a los problemas económicos, a la falta de empleo, al costo de la vida, a las afectaciones que todo esto tiene para las familias que no tienen optimismo en el futuro. Es evidente, ¿no?, de que hay un estancamiento totalmente de las posibilidades de la gente de sentir que en Nicaragua pueden desarrollar su vida. Y eso se refleja en la cantidad de personas que te está diciendo que quiere emigrar, a pesar de que Nicaragua ha tenido un flujo de migración en los últimos años, como creo en ningún momento de su historia, y sin embargo sigue habiendo una cantidad importante de personas que quieren salir. Y al ver que no tiene posibilidad de cambiar su realidad, hay un cuadro donde te dice prácticamente que casi la mitad de la población en algún momento de los últimos 3 meses o ha comido una sola vez en el día o no ha comido. Eso demuestra una situación económica y de desestímulo a seguir luchando dentro de Nicaragua que le presenta a la mayoría de los nicaragüenses un panorama verdaderamente oscuro para los próximos meses y años, porque cuando más del 50% o el 50% de la población te dice que en los últimos 3 meses alguien de su familia no comió durante un día, eso muestra unas condiciones terriblemente dramáticas. Y además hay otro dato importantísimo. En los últimos 3 meses el deterioro en esa condición de no tener alimentación ha aumentado más de un 11% en menos de 3 meses. ¿Cómo valoran lo que dice la gente sobre la seguridad ciudadana? No aparece como uno de los principales problemas a la par de la situación socioeconómica y la corrupción política del gobierno, pero la mayoría de la gente dice que sí ha sido víctima de un asalto en los últimos meses y esto viene incrementando. Sí, lo que pasa es que eso, cuando vos lo ves en las encuestas y lo valorás en términos generales, no es un problema para la gente en términos generales, pero cuando ya le preguntas si han sido víctimas de un asalto, normalmente el porcentaje sale más alto. Y es que hay factores que han disparado eso. Uno de ellos es la situación económica. Cuando hay una situación económica desesperante, también
aumenta la delincuencia. Lo otro que lo ha aumentado son los 35.000 reos comunes que han mandado a la calle. Eso definitivamente va a aumentar la delincuencia. Entonces, Ortega tiene una enorme responsabilidad en las bajas cifras de seguridad que está sintiendo la población. Hay una pregunta sobre cultura política en la que la gente dice que le da lo mismo si existe un régimen democrático o no. El 50% de la gente dice eso, pero por el otro lado, solamente el 9% apoya, dice, en algunas circunstancias la existencia de un gobierno autoritario. Esto muestra las contradicciones de nuestra sociedad política y de la cultura política nicaragüense. La visión de que la democracia es necesaria para que Nicaragua salga adelante ha ido creciendo porque antes era menor. Sin embargo, hay un porcentaje importante de la población, prácticamente el 50%, que te está diciendo que lo que a ellos les interesa en el fondo es tener medios de vida, cómo sobrevivir y que tenga oportunidades él y su familia o esa familia. Y un elemento muy importante es que si bien es cierto, a la gente ya hay un porcentaje importante que la democracia en términos abstractos no le interesa de manera significativa, está claro que un régimen autoritario no está entre las prioridades de los nicaragüenses. Menos del 10% está diciendo de que esa sería la salida para Nicaragua. Pareciera que hay una desconexión entre la preocupación mayoritaria por los problemas económicos, por la falta de salidas y oportunidades en el país, y por el otro lado el gobierno, que simplemente está enfocado en la represión, en su sobrevivencia y el vacío de la falta de presencia de una fuerza política democrática. La situación en Nicaragua es una situación anómala. Ortega, su principal interés es, como decía José Antonio, mantenerse en el poder. Y para esto lo que está ocupando es la represión. Sobre esta última gráfica, Nicaragua hoy está por debajo de la media latinoamericana. El barómetro en febrero de este año sacó una cifra que arrojaba arriba del 50% de simpatía por la democracia. Pero el segundo tema es que hablar de democracia en el país y decir yo estoy de acuerdo con la democracia es también sinónimo de estar en contra de Ortega, porque Ortega es el antidemocrático por antonomasia. Entonces, ahí hay un factor de miedo en el decir que ni me resuelve ni nada. Ese 9% que va por la vía autoritaria es un 9% que probablemente sea la base más dura del Frente Sandinista. El resto de los sandinistas no estarían en eso, aunque aceptan algunas cosas de Ortega, como el tema del encarcelamiento que sale con el 21 y otros temas adicionales. Pero aquí es interesante que en el tema de un gobierno autoritario la cifra es por debajo del 10%.